Saludos y bienvenidos a esta inversión en el corazón administrativo de Estados Unidos. Hola. Hoy exploramos el Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal, concretamente extractos del 21 de agosto de 2025. Eso es. Puede sonar un poco árido, la verdad, pero es donde la política se convierte en acción, donde las reglas del juego, digamos, se escriben día a día. Exacto. Es el diario donde las agencias publican desde nuevas normativas hasta notificaciones de todo tipo. Un documento denso, sí, pero fundamental para entender cómo funciona realmente el país. Pues sí, Hoy actuaremos como filtro, ¿no? Buscando las claves en temas de salud, medio ambiente. infraestructuras, finanzas. Eso es. Nuestra misión, destilar lo esencial de este volumen reciente. A ver, ¿qué cambios regulatorios merecen atención? ¿Qué tendencias podemos detectar? En cómo el gobierno aborda desde la tecnología médica hasta la calidad del aire o la seguridad financiera. Buscaremos esas pepitas de información con impacto real. Vale. Empecemos por un área que toca a todo el mundo, la salud. ¿De acuerdo? La FDA, la Agencia del Medicamento, parece estar muy activa con los dispositivos médicos. Vemos una tendencia a reclasificar productos nuevos. Sí. De la clase 3, que es la más estricta, a clase 2 con controles especiales. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Más riesgo a cambio de velocidad? Es un intento de equilibrar, yo creo. La clase 3 es para dispositivos de alto riesgo o totalmente nuevos. Claro. La clase 2 es para riesgo moderado, donde se cree que controles adicionales, más allá de los generales, pueden asegurar razonablemente la seguridad y eficacia. Vale. Al reclasificar, la FDA facilita una entrada al mercado más rápida, pero la clave está en esos controles especiales. Ajá, No es necesariamente más riesgo si los controles son robustos, claro. entiendo. Pongamos un ejemplo que aparece aquí. Un sistema de evaluación farmacogenética. Ujú. Estos tests que miran tus genes para predecir cómo responderás a ciertos fármacos. Si ahora es clase 2, ¿qué tipo de controles se imponen? Pues son controles muy centrados en la comunicación y la validación. El etiquetado debe ser exhaustivo. A ver. Instrucciones claras, qué variantes genéticas cubre y cuáles relevantes no cubre, el impacto potencial de la etnia y recalcar que factores no genéticos también influyen. O sea, poner el resultado en contexto. Exacto, ponerlo en contexto. Pero, claro, ¿la gente podría tomar decisiones drásticas basándose en estos tests? Precisamente por eso, las advertencias son cruciales y obligatorias. Debe decir explícitamente, no cambie ni suspenda medicación sin hablar con su médico. Fundamental. Esto no es un diagnóstico definitivo y, a menudo, se necesita confirmación por otros métodos. Vale. Además, exigen transparencia precompra, que la información clave sobre limitaciones esté disponible antes de que alguien lo compre. Esa transparencia precompra es interesante. Muy interesante. ¿Sí? También mencionan un panel respiratorio multiplex para detectar varios patógenos a la vez. Imagino que aquí las advertencias son aún más críticas, ¿no? Sin duda. La FDA exige detallar sus limitaciones. No es diagnóstico único, necesita contexto clínico. Claro. Riesgo de falsos positivos por contaminación o negativos por variantes genéticas no detectadas. Uf, Su fiabilidad depende de cuánta enfermedad circula en ese momento. Y, muy importante, su rendimiento en inmunodeprimidos no suele estar probado. vale. Y si detecta algo nuevo o raro, es solo presuntivo. Requiera confirmación oficial y reporte obligatorio a salud pública. Entendido. Hay otros ejemplos, como test postnatales para detectar variaciones genéticas ligadas a retrasos del desarrollo, los CNVs, Sí, las variaciones del número de copias. o test de predisposición al cáncer que se venden directamente al consumidor. ¿Siguen la misma lógica? Exactamente la misma. Clasificación como clase 2 para agilizar, pero con controles estrictos. Ujú. Para los test de CNV advierten, no para uso prenatal, no para cribado general, requiere interpretación experta. Lógico. Exigen validación analítica muy rigurosa, con estudios en múltiples laboratorios. Vale. Para los test de cáncer directos al consumidor, el etiquetado es clave. Impacto de etnia. No sustituye visitas médicas. No diagnostica cáncer. Requiere confirmación clínica. ¿Y cómo se aseguran de que la gente entienda estas limitaciones, sobre todo en test que compras por Internet? Que es donde está el peligro a veces. Pues aquí entra un requisito fascinante. Exigen un estudio de comprensión del usuario. Un estudio. ¿Cómo? Sí. Tienen que probar formalmente, con una muestra diversa de personas, edad, educación,
que la gente entiende los conceptos clave y las limitaciones del test. Vaya. El objetivo suele ser que más del 90% comprenda cada punto esencial. Es un listón alto, ¿eh? Ya lo creo. Refleja la preocupación por el mal uso de información genética compleja. Entonces el patrón es claro. La FDA abre un poco la puerta, clase 2, pero pone muchos cerrojos informativos y de validación. Exacto. Más agilidad, sí, pero con una carga de prueba importante sobre el fabricante para asegurar el buen uso. Eso es. Es una adaptación regulatoria a la avalancha de innovación diagnóstica, buscando el punto medio entre acceso y seguridad, con un énfasis enorme en la comunicación clara de las incertidumbres. Vale, pues dejamos la salud y miremos al cielo. O más bien, a la calidad del aire. La EPA, la Agencia Ambiental, Sí, ha tomado decisiones sobre el ozono. Una destacada afecta a Sacramento, en California. sí. La EPA ha determinado oficialmente que el área metropolitana de Sacramento cumple con los estándares nacionales de calidad del aire para el ozono, Ajá. los que se fijaron en 2008. Se basan en datos de monitores entre 2022 y 2024. ¿Y qué consecuencias tiene esta declaración de cumplimiento? Pues es positivo para la región. Les libera de ciertos requisitos federales asociados a las zonas que incumplen. Como planes de contingencia y eso. Exacto. Como presentar planes de contingencia específicos o demostrar continuamente un progreso razonable. La lógica de la EPA es, si ya cumples el objetivo, esas medidas ya no son necesarias. Pero, espera un momento. El propio informe menciona problemas con la monitorización en esa área. Ujú. Datos inválidos aquí, un monitor cerrado allá. ¿Cómo pueden declarar cumplimiento si la propia medición tiene agujeros? Es una muy buena pregunta y apunta a una tensión inherente en la regulación ambiental. Ya, La EPA considera que, a pesar de esos problemas puntuales, los datos válidos disponibles del resto de la red son suficientes para demostrar el cumplimiento. vale. Argumentan que los estándares para validar los datos anuales se cumplen a nivel agregado. Sin embargo, sí que subraya la dependencia crítica de una red de monitorización robusta y continua. Claro, para que estas decisiones sean incontestables. Eso es. Interesante cómo se maneja esa incertidumbre. La EPA también propone cambios en los planes estatales, los IPS, en otros lugares como Georgia. Así es. Como Atlanta también ha alcanzado los estándares de ozono, proponen relajar algunos requisitos. Por ejemplo, Por ejemplo, eliminar la obligación de que ciertas industrias reporten anualmente sus emisiones de VOCs los compuestos orgánicos volátiles. y NOx, óxidos de nitrógeno, que son precursores del ozono. También quieren unificar límites de emisión para ciertas operaciones industriales en todo el estado, Ujú. eliminando unos más estrictos que antes solo aplicaban al área metropolitana. Es la otra cara de la moneda. Alcanzar la meta permite reducir la carga regulatoria. Tiene lógica. Y en Muscatine, Iowa, actúan sobre otro contaminante, el dióxido de azufre, el SO2. Aquí proponen aprobar el plan de Iowa para mantener la calidad del aire, rediseñar oficialmente la zona como en cumplimiento Vale. del estándar de CO2 de 2010 y ajustar los permisos de 3 industrias importantes. Se basan en mediciones, el nivel actual es de 17 partes por billón, muy por debajo del límite de 75, Muy por debajo. y en modelos de dispersión atmosférica actualizados que predicen que seguirán cumpliendo, detallan los cambios en los permisos. Básicamente, certifican el éxito y ajustan las reglas para el futuro. Bien. De la calidad del aire pasemos a la seguridad de lo que corre bajo tierra y vuela por el aire. PHMSA, la Agencia de Seguridad de Tuberías. ¿Qué novedades trae? Pues lo principal es la incorporación masiva de estándares técnicos actualizados de la industria. ¿Ah, sí? Hablamos de más de 80 documentos de organizaciones como API, Petróleo, ASME, Ingenieros Mecánicos, ASTM, Materiales. El objetivo es que las regulaciones federales reflejen las prácticas y tecnologías más recientes. Incorporar estándares de la industria suena lógico, pero ¿no hay un riesgo de que la propia industria fije estándares que le beneficien más a ella que a la seguridad pública? ¿Cómo se controla eso? Es un punto relevante, sí. PHMSA argumenta que consulta con comités asesores técnicos, donde hay representantes del gobierno, la industria y el público, antes de incorporarlos. Ujú. Y afirman que solo adoptan aquellos que mantienen o mejoran la seguridad. No obstante, es interesante que en esta tanda decidieron no incluir una actualización de un estándar sobre cómo las empresas deben comunicar los riesgos al público. Anda. El API RP 1162. Ese mismo, a pesar de que se pidió.
quizás indica que ahí sí hay más debate o cautela por parte de la agencia. Curioso. Entendido. ¿Y en aviación? La FAA, la Administración Federal de Aviación, propone varias directivas de aeronavegabilidad, ADES. Suenan importantes. ¿Lo son? Son órdenes obligatorias para corregir problemas de seguridad detectados en aviones. Claro. Hay varias propuestas con comentarios abiertos hasta octubre de 2025. Afectan a distintos tipos, desde aviones regionales ATR por riesgo de grietas en la cola, Uf, hasta jets regionales MHI-RJ o aviones ejecutivos IAI por necesidad de actualizar programas de mantenimiento o limitaciones operativas. También para helicópteros Airbus, actualizando una directiva anterior sobre la aleta vertical. ¿se percibe algún patrón en estas directivas de la FAA, más allá de la vigilancia normal? Bueno, más allá de la vigilancia continua de la seguridad, es interesante notar dos cosas. A ver, Una, la creciente referencia a directivas emitidas por otras autoridades aeronáuticas, europea ESA, israelí CAI. Refleja la globalización del sector y la necesidad de armonizar. lógico. Y dos, el concepto de acción terminante. Buscan soluciones definitivas a los problemas, no solo parches o inspecciones continuas. Bien, bien. Y brevemente la FHWA, la de carreteras. ¿Alguna novedad? Han publicado una guía para clarificar la clasificación funcional de las carreteras, en particular la diferencia entre vías colectoras mayores y menores. ¿Y eso qué implica? Simplificando mucho, las menores recogen tráfico local y las mayores lo canalizan hacia las arterias principales. La novedad es que aplican esta distinción más sistemáticamente tanto en zonas rurales como urbanas. Ah, Prácticos sobre acuerdos específicos en proyectos con fondos federales. Pura gestión. vale. Pasemos al mundo financiero y de negocios. La FDIC, el seguro de depósitos bancarios, quiere cambiar cómo los bancos muestran su logo y las advertencias sobre productos no asegurados, sobre todo online. ¿Por qué ahora? Pues refleja la lucha de los reguladores por adaptar reglas pensadas para oficinas físicas al mundo digital. Claro, todo va por ahí. El objetivo es clarificar qué significa que la información sea clara, continua y conspicua en una web o una app bancaria. Quieren evitar que la gente confunda sus ahorros asegurados con productos de inversión no asegurados. Que a veces se ofrecen juntos. Exacto, en la misma plataforma. Buscan dar ejemplos concretos y flexibilidad, pero la meta es reducir la confusión del consumidor en el entorno online. Tiene todo el sentido. ¿Y qué propone la SEC, la Comisión de Valores? Vemos notificaciones de propuestas de cambios técnicos en las reglas de varias bolsas, NUSI, Cboe, Nasdaq. Ajustes internos, digamos. Sí, por ejemplo, NUSI Arca quiere ajustar cómo calcula el precio de referencia en las subastas clave, apertura, cierre, para que refleje mejor la actividad reciente y no se vea distorsionado por operaciones anómalas. Ya. Son ajustes de fontanería del mercado, podríamos decir, pero buscan mejorar la calidad de la formación de precios en momentos críticos. Entendido. Y la Oficina del Censo pide opinión sobre su gran encuesta económica anual, la AES. ¿Qué destaca ahí? Principalmente una estrategia para reducir la carga sobre las empresas encuestadas. Ah, bien. Usarán un diseño modular. Preguntas básicas para todos, pero temas detallados, como inversión en capital o tipos de productos vendidos, solo para una submuestra. Rotando los temas cada año, imagino. Exacto. Es un intento de obtener información detallada sin agobiar a las más de 300.000 empresas que responden anualmente. Que ya es agobio suficiente, seguro. Estiman que aún así la carga total es de casi 785.000 horas de trabajo al año para las empresas. Casi 1.000.000 de horas. Es una cifra enorme. Bueno, finalmente, en este bloque, el Departamento de Comercio actúa en casos de comercio internacional. Sí, vemos una extensión de plazo en una investigación sobre grúas de Japón y una decisión preliminar importante sobre paneles de fibra de vidrio para puertas desde China. ¿Qué deciden? Determinan que hay subvenciones y proponen imponer derechos compensatorios, o sea, aranceles, para neutralizar esas ayudas consideradas injustas. ¿Y cómo calculan esos aranceles? Porque eso es clave. Pues establecen tasas específicas para las empresas que cooperaron en la investigación, en este caso entre el 59% y el 71%. Vale. Pero a las que no cooperaron o dieron información incompleta, les aplican una tasa altísima basada en hechos disponibles adversos, lo que llaman AFA. ¿Y de cuánto hablamos? Aquí llega al 921%.
920. Madre mía. Es una penalización enorme para incentivar la cooperación, claro. El resto de exportadores chinos reciben una tasa promedio y definen claramente qué productos exactos están afectados. Ese 921% es definitivamente un incentivo. Vaya tela. Para terminar, el Federal Register está lleno de notificaciones más rutinarias, ¿verdad? Cierto. Una gran parte son avisos administrativos. Destacan las solicitudes de recopilación de información, las ICRs. ¿Qué son exactamente? Por ley, la Paperwork Reduction Act, antes de pedir información al público o a empresas, formularios, encuestas, las agencias deben justificar por qué la necesitan, estimar cuántas horas llevará a completarla y pedir comentarios. Ah, vale. Vemos ejemplos de muchísimas agencias. Agricultura, Medicare, emergencias, FEMA, justicia, trabajo, patentes, tesoro. Cubriendo temas variopintas. Encuestas salariales de hospitales, formularios para trabajadores agrícolas, informes sobre transacciones financieras. Exacto. Es el papeleo necesario para que funcione el gobierno. También hay otras cosas. Declaraciones de zonas de desastre que activan ayudas. Ujú. Avisos sobre repatriación de restos culturales nativoamericanos bajo la ley NAGPRA, convocatorias a reuniones públicas de comités asesores, pequeños ajustes a normativas como la de privacidad, HIPAA, etc. La maquinaria administrativa en su día a día. Tal cual. Y no olvidemos la información práctica al inicio, sobre cómo conseguir el propio Federal Register, que también está ahí. Sí, detallan opciones de suscripción, papel y online, y recuerdan las restricciones a la distribución gratuita impresa impuestas hace unos años para ahorrar costes. Bien, pues hemos recorrido un día en la vida del Federal Register, desde cómo se aprueba un test genético, Sí, pasando por la calidad del aire, la seguridad de tuberías y aviones, hasta las reglas para el logo del seguro bancario en una app. Es un espectro enorme. demuestra la vastedad de la regulación federal y cómo detalles técnicos aparentemente menores pueden tener un impacto real y amplio. Totalmente. Revela también las tensiones constantes: seguridad versus acceso, protección ambiental versus carga económica, transparencia versus sobrecarga informativa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para cualquiera que necesite entender las reglas del juego en EEVV, empresas, profesionales, ciudadanos, estos documentos son la fuente primaria. Indispensable. Aunque navegarla sea un desafío, claro. Hemos intentado ofrecer un mapa, una guía rápida a lo más relevante de este número. Y como reflexión final, quizás, retomando lo que vimos en los test médicos, A ver, esa exigencia creciente de información, advertencias, estudios de comprensión, todo bien intencionado, ¿no? Para proteger y empoderar. claro, Pero existe un punto en que la acumulación de información, por precisa que sea, se vuelva contraproducente. ¿te refieres a la sobrecarga? Exacto. ¿Podría la sobrecarga informativa, incluso de datos correctos, dificultar en vez de facilitar que la gente tome decisiones realmente informadas? Es un buen punto. Es un dilema fascinante sobre los límites de la regulación basada en la divulgación en un mundo saturado de información como el nuestro. Una pregunta clave, sí señor, que va más allá de los detalles de hoy y que seguro seguirá presente en futuras regulaciones. Algo en qué pensar. Pues sí. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.